Hola jóvenes, pues el día de hoy vamos a hablar ya sobre la muy esperada y muy famosa segunda ley de Newton. Pues les mencionaba, posiblemente es la ecuación más importante de la física. No solo es una de las primeras leyes físicas que uno aprende pues desde la educación básica, también pues les decía que es la base para muchas otras teorías, o sea que conceptualmente también, no solo desde el punto de vista didáctico del aprendizaje, sino también conceptualmente es una de las primeras leyes que uno tiene que dominar para poder entender las demás teorías de la física. Entonces, bueno, para poder hablar de la ley de Newton es necesario hablar de una cantidad que llamamos momento o cantidad de movimiento, también se le conoce como ímpetu. Esto es debido a que Newton formuló su segunda ley a partir de esta otra cantidad. Aunque bueno, hay una forma muy sencilla de decir la segunda ley de Newton, eso es solo un caso especial y es interesante pues verlo tal y como Newton lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, esta cantidad ya desde tiempos algo previos a Newton se mencionaba, aunque no se definía muy bien qué cosa era, ¿no? Pero se sabía que los cuerpos tenían una cierta cantidad de movimiento. Este nombre momento viene de que en latín se llamaba momentum a esta cantidad de movimiento. Y ahora con palabras modernas diríamos que es una medida de qué tanto se resiste un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Bueno, aquí nos vamos a enfocar en cuerpos que tienen una velocidad constante. Entonces definimos el momento ya con matemáticas como la multiplicación de la masa del cuerpo por su velocidad, y normalmente se usa una P para describirlo. Entonces, bueno, aquí podemos ver dos cosas y tratamos de ver a través de las ecuaciones como siempre. Una cosa que podemos ver es que entre mayor es el momento, más difícil es cambiar el estado de movimiento. Bueno, ese es como el significado de esto, ¿no? Entonces, encontrar un momento muy grande se puede hacer de dos maneras distintas. Podemos tener un cuerpo con mucha masa y aunque tenga poca velocidad, esta multiplicación va a ser una cantidad grande y su momento va a ser muy grande. Es como cuando hay, por ejemplo, una inundación y se hacen esas avalanchas de lodo. La velocidad puede ser muy lenta, pero la masa es grandísima y es capaz de llevarse casas, autos. Es muy difícil detenerlo, ¿no? Entonces, esa es también una de las claves, que es muy difícil detener o cambiar el estado de movimiento de algo así. También, por ejemplo, un tráiler puede ir muy despacio, pero tiene una masa grandísima y no lo podemos detener tan fácil. Otra forma de obtener un cuerpo con mucho momento es que su velocidad sea muy grande, aunque su masa sea pequeña. Por ejemplo, cuando se dispara una bala, es una velocidad muy alta y la masa es pequeña, pero con esa velocidad que tiene, que es muy alta, es suficiente pues para causar daño, ¿no? Bueno, además las balas tienen la forma hecha específicamente para que puedan penetrar en el cuerpo y cosas así, pero pues tan solo con su velocidad pues uno recibiría un buen golpe, ¿no? En deportes es muy usada, tal vez consciente o inconscientemente, muy usada esta idea, porque uno puede, por ejemplo, en deportes de contacto, uno puede imprimir mucho daño, ya sea aumentando la masa, siendo muy musculoso, para aquellos que lo son, o para aquellos que no lo son, aumentando la velocidad en los golpes. Entonces, de cualquiera de esas dos formas, uno puede generar mucho momento y hacer que las colisiones sean más fuertes, ¿no? Entonces, les decía, la primera cosa a observar es que a mayor momento es más difícil cambiar ese estado de movimiento. Y el otro punto importante que va a ser un ingrediente para formular la segunda ley de Newton
es que el tiempo es muy importante. No es lo mismo querer cambiar el momento de un cuerpo en un tiempo largo que querer hacerlo en un tiempo muy breve. Bueno, yo elijo siempre este ejemplo de un auto que se queda sin frenos, y no sé si han visto que en las autopistas hay como una carretera lateral con anuncios desde mucho antes para quien se queda sin frenos. Y bueno, es una carretera que siempre son así, van de subida y van de terracería para que disipe más ahí la energía, ¿no? Entonces, esa carretera tiene la finalidad de cambiar el estado de movimiento del auto que ya no tiene frenos y es necesario que su velocidad disminuya, pero lo hace paulatinamente en un tiempo muy largo, y pues alguien que ya entró a esa rampa tiene muchas probabilidades de sobrevivir, ¿no? El otro escenario es alguien que viene a una velocidad muy alta, pero tiene que cambiar su estado de movimiento de manera repentina. Supongamos que se queda sin frenos, pero no tiene una forma de disipar esa energía tan rápido, tan lentamente. Entonces, aquí al chocar, ocurriría un campo de velocidad repentino en cosa de segundos. Así que Newton lo que vio en estos dos ingredientes es que en su ecuación, dado que en la primera ley vemos que las fuerzas deben ser capaces de cambiar el estado de movimiento, así es como Newton lo entendió. Entonces, la fuerza debe ser capaz de realizar esto, ¿no? De hacer cambios, pero esos cambios van a depender del tiempo. Si es en un tiempo breve, se necesitará más fuerza, y si es en un tiempo largo, ocuparemos menos fuerza para hacer esos cambios de movimiento. Y eso es lo único que tenemos que saber para escribir ahora sí con ecuaciones la segunda ley de Newton. Así que ya tenemos los ingredientes necesarios para formular la segunda ley de Newton, tal como lo hizo él. Entonces, bueno, esta segunda ley es una expresión para la fuerza, y decimos que entre mayor sea el momento, necesitamos más fuerza para cambiar ese estado de movimiento, ¿cierto? Así que la fuerza y el momento deben de ser proporcionales. El otro ingrediente que teníamos es que si queremos que el estado de movimiento o el momento cambie de forma muy repentina, la fuerza va a ser mayor. Así que si el tiempo es muy breve, habrá mayor fuerza; si el tiempo es más largo, la fuerza será menor. De tal manera que el tiempo debe quedar abajo, dividiendo, digamos. Solo que la mejor forma de escribir esto, puesto que es una razón de cambio en matemáticas, sería utilizando una derivada. Que es una herramienta de cálculo que yo sé que ustedes estarán viendo en este tercer parcial. Así que, en su curso de cálculo. Así que, bueno, ¿cuál es el significado de esto? Aquí lo que está diciendo es qué tanto cambia el momento en el tiempo. O sea que si este cambio ocurre muy rápido, el resultado va a ser una cantidad muy grande, y si ocurre muy lento, va a ser una cantidad más pequeña. Siempre las derivadas en física representan cambio. Por ahí hemos estado viéndolo también con límites cuando vimos aceleraciones y velocidades. Entonces en general las derivadas es un límite cuando el tiempo tiende a cero, cuando tiende a una cantidad muy pequeña, cercana a cero. La fuerza es un vector, puesto que el momento es masa por velocidad y la velocidad es un vector. Así que la misma dirección que tenga el momento va a ser la misma dirección que tenga la fuerza. Ahora, bueno, como el momento es igual a masa por velocidad, vamos a sustituir esta masa por velocidad aquí. En lugar de poner la P, vamos a poner esto. Y nos va a quedar fuerza igual a masa a la derivada respecto al tiempo de esa cantidad que llamamos momento, que es masa por velocidad. Ahora, esta derivada en general debería tener varios términos, porque vamos a tener un término donde la masa pueda ir cambiando y otro término donde la velocidad puede ir cambiando. Pero para muchos sistemas, para los sistemas que vamos a estar estudiando aquí, vamos a considerar a la masa como una constante. Vamos a considerar solo sistemas en los cuales la masa no cambie en el tiempo. Eso significa que sea lo que en matemáticas le decimos constante.
Masa constante. Significa que en todo el evento que estemos estudiando, el sistema no va a cambiar de masa. Si estudiamos un carrito que se está moviendo, suponemos que siempre pesa lo mismo, ¿no? Que siempre tiene la misma masa. No todos los sistemas son así. En general podríamos tener sistemas, uno muy famoso es el de un cohete que va perdiendo masa conforme va avanzando. Entonces el resultado de esta ecuación pues es un poquito más complicado, ¿no? Ahora, en el caso especial donde la masa es constante, podemos sacar la masa de la derivada. Es como si tuviéramos aquí un 8, un 4, cualquier número. Como no depende del tiempo, lo podemos sacar y ese no va a cambiar. Entonces nos quedaría fuerza igual a masa por la derivada de la velocidad en el tiempo. Pero si recuerdan, este cambio de velocidad en el tiempo es lo que nosotros habíamos definido como aceleración. Ajá. Entonces nuestra ecuación va a quedar muy sencilla. Nos va a quedar fuerza igual a masa por aceleración, que es la forma más conocida que tiene la segunda ley de Newton. Ajá. En la mayoría de libros de texto la van a ver escrita así. Es la forma más famosa de la segunda ley de Newton y la forma, bueno, más intuitiva en la que podemos ver qué es lo que significa. Pero la forma original, como Newton la dijo, es esta como la derivada del momento. Ajá. Ahora, bueno, hay que ver como siempre qué unidades va a tener la fuerza. Vamos a ponerle aquí unidades. Ajá, entonces la masa en el sistema internacional la medimos en kilogramos y la aceleración, como ya ustedes han visto, la medimos en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, aquí usualmente se le ponen estos corchetes para aludir a que nos estamos fijando solo en las dimensiones. Entonces la fuerza va a tener dimensiones de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto está ya definido como newtons. Newtons, que usualmente se escriben así, N. Ajá, claro, en honor a Isaac Newton. Entonces, bueno, una forma fácil de recordar estas unidades, que tal vez sientan que es un poquito rebuscado, kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado, es que se fijen justamente en la segunda ley de Newton. Si ustedes quieren preguntarse qué unidades tiene la masa, solo recuerdan, la fuerza, solo recuerdan, fuerza es masa por aceleración, entonces es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, unidades de masa, unidades de aceleración. Esa es una forma de recordarlo fácil. Y bueno, ya vamos a estar haciendo también ejemplos y vamos a ver también un poco más del significado de esta ecuación. Muy bien, y como siempre vamos a tratar de ver a través de las ecuaciones o más allá para ver qué es lo que nos quieren decir las ecuaciones, ¿no? Y bueno, vamos a partir de la segunda ley de Newton, tal como lo acabamos de ver, que fuerza es igual a masa por aceleración. Solo que es un poco más fácil ver siempre las ecuaciones como si fuera una división de algo, ¿no? Una razón. Entonces, en este caso, esta masa que está multiplicando la voy a pasar dividiendo para que me quede fuerza entre masa y eso es igual a aceleración. Entonces esto, bueno, lo voy a poner aquí en grande y voy a cambiarlo de orden para que se vea un poco mejor. Fuerza entre masa. Y bueno, esta ecuación lo que nos quiere decir es que en un sistema donde la fuerza sea muy grande, habrá una aceleración muy grande. Y en un sistema donde, por el contrario, la masa sea muy grande, esta división va a ser tal vez un número pequeño entre un número grande y el resultado va a ser un número pequeño. Siempre que dividimos entre un número grande, obtenemos como resultado un número pequeño.
Así que en un sistema donde la masa sea muy grande va a tener poca aceleración. Es lo que nos dice la segunda ley. Entonces, bueno, aquí hice un pequeño experimento que es el mismo que usualmente hago en clases, en el que pongo un resorte para poder tener una fuerza que uno pueda controlar muy bien. En su curso de Física 2 ustedes van a ver que la fuerza en los resortes es proporcional a la deformación, así que entre más longitud sea la que yo estire el resorte, voy a tener una fuerza mayor, y si yo siempre la estiro a la misma longitud, la fuerza va a ser la misma. De esa manera obtenemos un sistema con una fuerza constante, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué pasa al estirarlo de esta forma, y vemos que el carrito acelera un poco, ¿no? Entonces ahora vamos a aumentar la fuerza. La manera en que podemos aumentar la fuerza es acortando un poco esto para que el efecto de la deformación sea más grande, ¿cierto? Entonces vamos a cortar así el resorte, a ver si no sale volando, y soltamos el carrito y la aceleración es mayor. Eso es congruente con nuestra ecuación en la que la fuerza queda aquí. Si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Ahora vamos a hacer lo contrario en nuestro experimento. Vamos a ver qué pasa si modificamos la masa. Entonces voy a volver a acomodar el mismo sistema carrito-resorte y vamos a verlo una vez más cómo se mueve sin que tenga ningún peso extra el carrito, ¿no? Esa es la aceleración que tiene. Ahora vamos a ver qué pasa si al carrito le asignamos la peligrosa misión de llevar un plumón de estos aquí arriba, y esta distancia la mantenemos fija. Así que la aceleración va a ser ligeramente menor. ¿Qué pasa si ahora aumentamos más la masa y le encargamos al carrito la peligrosa misión de llevar dos plumones ahora juntos? Y volvemos a estirarlo a la misma distancia. Vemos que su aceleración es mucho menor. Así que eso es congruente con esta ecuación, que si la masa aumenta, la aceleración va a ir disminuyendo. Entonces, eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Quisiera que ustedes aprecien toda la física que hay contenida en una sola ecuación, en una sola aseveración, que es compacta, es general para muchos eventos. También eso sucede en la primera ley de Newton. Si recuerdan, era solo un parrafito y de ese parrafito podíamos decir muchas cosas, ¿no? Esa es la riqueza que tienen las leyes de Newton, aparte del nivel de abstracción. Yo sé que es poco intuitivo pensar en que vamos a empujar algo y se va a mover así eternamente, ¿no? Es algo que no lo vemos de manera cotidiana, pero es lo que sucedería si fuera un sistema libre de fuerzas. Algunos consideran que la primera ley de Newton se podría ver como un caso particular de la segunda ley, puesto que aquí en la segunda ley ya estamos diciendo que la fuerza causa aceleración. Aunque, bueno, yo pienso que hay información diferente en la primera ley, y donde, bueno, vemos lo de los marcos inerciales, esa equivalencia entre el movimiento con velocidad uniforme y el reposo. Y en la segunda ley pues ya vemos una expresión matemática.